Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y este es el primer video de la serie 3 del plan de mejora continua para estudiantes intermedios y avanzados de español. Si quieres conocer más detalles acerca del plan, puedes hacer clic aquí. En el ejercicio de escucha vamos a trabajar con un artículo titulado ¿La pobreza afecta el cerebro de los niños? Me vas a escuchar leyendo un artículo y vas a poder leer el texto mientras yo leo. Sin embargo, te recomiendo que intentes entender el artículo sin leer, porque es un ejercicio de comprensión auditiva. Recuerda que cada una de las series del plan de mejora continua incluye 7 prácticas diferentes, pero la mejor práctica que puedes tener es conversar directamente con un nativo hispanohablante que te corrija. Si quieres tener una clase conversacional conmigo, abajo te dejo el enlace. Ahora sí, comencemos con la lectura. ¿La pobreza afecta el cerebro de los niños? Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los nuevos pagos mensuales en el paquete de alivio por la pandemia tienen el potencial de sacar a millones de niños estadounidenses de la pobreza. Algunos científicos creen que esas ayudas podrían cambiar la vida de los niños de una manera más fundamental, transformando sus cerebros. Ya es bien sabido que crecer en situación de pobreza está correlacionado con disparidades en el progreso académico, la salud y el desempleo. Pero una rama emergente de la neurociencia estudia cómo es que la pobreza afecta el cerebro en desarrollo. Durante los últimos 15 años, decenas de estudios han encontrado que los niños criados en circunstancias precarias tienen algunas diferencias sutiles en su cerebro en comparación con los niños pertenecientes a familias más pudientes. En promedio, el área de superficie de la capa exterior del cerebro es más pequeña, sobre todo en las zonas que se relacionan con el lenguaje y el control de impulsos, así como en el volumen de una estructura conocida como el hipocampo, que es responsable de la memoria y el aprendizaje. Estas diferencias no son el reflejo de características innatas o heredadas, según sugieren los estudios, sino de las circunstancias en las que crecieron los niños. Los investigadores han especulado que diversos aspectos de la pobreza, una nutrición deficiente, estrés elevado y baja calidad en la educación, podrían influir en el desarrollo cerebral y cognitivo. Pero casi todas las investigaciones que existen hasta la fecha son correlacionales. Y si bien estos factores podrían existir en diversos grados en todo tipo de familias, la pobreza es el denominador común. Un estudio en curso llamado Los primeros años del bebé, que comenzó en 2018, busca determinar si la reducción de la pobreza podría por sí sola favorecer un desarrollo saludable del cerebro. Kimberly Noble, neurocientífica y pediatra de la Universidad de Columbia, que es una de las encargadas del proyecto, afirma que ninguno de los científicos que participan en el estudio cree que el ingreso sea la única respuesta, pero con esta investigación buscan comprobar si la reducción de pobreza tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo, emocional y cerebral de los niños. Los investigadores seleccionaron al azar a 1,000 madres con bebés recién nacidos que vivían en situación de pobreza en varias ciudades de Estados Unidos, para que todos los meses recibieran una tarjeta de débito con $20 o $333 que las familias podían usar como quisieran. El estudio hace un seguimiento del desarrollo cognitivo y la actividad cerebral de los niños a lo largo de varios años mediante una herramienta no invasiva que mide los patrones de ondas cerebrales con un gorro de 20 electrodos.
El estudio también hace un seguimiento del estatus financiero y laboral de las madres, así como de mediciones maternales como niveles de hormonas de estrés y si usan guarderías o servicios de niñeras. En entrevistas cualitativas, los investigadores indagan cómo el dinero afecta a la familia y, con el consentimiento de las madres, ven cómo lo gastan. La investigación pretendía recabar datos sobre la actividad cerebral de los niños de 1 y 3 años en visitas a domicilio, y los investigadores lograron obtener la primera serie de datos de unos 2/3 de los niños antes de que se desatara la pandemia. Como las visitas a domicilio aún no pueden realizarse, ampliaron el estudio hasta los 4 años y recogerán la segunda serie de datos cerebrales el año que viene. La pandemia, así como los 2 pagos de estímulo que recibieron los estadounidenses a lo largo del último año, sin duda afectaron a las familias participantes de distintas maneras, así como los cheques de estímulo que se darán este año y los nuevos pagos mensuales. Pero como el estudio es aleatorio, los investigadores esperan poder evaluar el impacto del dinero que el programa les da. Los primeros años del bebé es considerado como un emprendimiento audaz para demostrar, a través de un ensayo clínico, un vínculo causal entre la reducción de la pobreza y el desarrollo cerebral. El estudio es uno de los primeros en este campo de desarrollo en tener implicaciones directas en políticas públicas, sostuvo Marta Farah, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Pensilvania y directora del Centro de Neurociencia y Sociedad que estudia la pobreza y el cerebro. Sin embargo, admite que los científicos sociales y los responsables de la elaboración de políticas públicas suelen descartar la relevancia de los datos sobre el cerebro. ¿Se pueden obtener conocimientos prácticos al aplicar la neurociencia? ¿O acaso la gente solo se está apantallando con las bonitas imágenes del cerebro y las impresionantes palabras de la neurociencia? Es una pregunta importante, comentó Farah. Espero que hayas entendido la mayor parte del texto, pero seguramente encontraste palabras que no son familiares para ti. En el siguiente video de vocabulario te voy a enseñar 12 palabras que quizás no conoces. ¿Y ya te suscribiste al canal de Kaizen Spanish en YouTube? Si no, hazlo ahora para que no te pierdas ninguna de las videolecciones. Además, puedes suscribirte al boletín de Kaizen Spanish en Substack. Allí vas a encontrar la transcripción de todos los videos del plan de mejora continua. Si quieres mejorar tu español, toma acción.